Bueno, antes de concluir, siendo que es la última sesión, me gustaría saber cuántos están aprovechando, captando realmente lo que hemos tratado de aprender, he procurado comunicarles. Hermanos, dígame por favor, alguien se ponga de pie y pueda decir entonces qué la hermenéutica o qué la interpretación general o la especial, o quizás pueda decirme cuál es el proceso del estudio bíblico. Algo compacto, breve. ¿Alguien quisiera hacerlo? Bueno, como tal, el proceso de poder estudiar la palabra de Dios básicamente se puede dividir en tres partes esenciales: la observación o el análisis, que es poder detallar, poder dedicar tiempo a entender el contexto y a asimilar el contenido de un pasaje o de un texto, ¿sí? Como tal, para asimismo a través de preguntas orientadoras poder llegar a una interpretación más eficiente, que es el segundo de los pasos. Y esta interpretación pues se divide también en general o interpretación específica, en la cual pues en la general podemos hacerlo de forma corriente, buscando o leyendo aquellas partes de la palabra del Señor que se entienden universalmente, por así decirlo, o de forma ordinaria, y en la parte de la interpretación especial, utilizando las figuras o reconociendo las figuras que usted acaba de mencionar, metáfora, bueno, el símil y todas estas, que nos ayudan a captar de una mejor manera el significado o qué quería transmitir el autor con dicha figura. Y bueno, sigue la aplicación que todavía el hermano no... Muy bien. Entonces, por favor, ¿puede bajar por acá? Yo tengo que entregarle algo. Muy bien, gracias. Es una muestra de que sí, podemos captar, porque esto, aunque es un poco complejo, pero al mismo tiempo es sencillo, ¿verdad? He procurado, hermanos, darles algo que pues nadie diga, uy, qué complicado que es, pasó por ahí arriba, pero no lo entendí, no pude cogerlo. No, hermanos, Dios quiere que cada uno de sus criaturas puedan escuchar, entender su palabra. Y nosotros, como creyentes en Cristo, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que mora en nosotros el Espíritu Santo, tenemos al Maestro de los Maestros, que el Señor Jesús dijo, nos ha de guiar a toda verdad, a toda verdad. Hermanos, no estamos solos. Dios nos ayuda con la presencia de su Espíritu, que se convierte en nuestro Maestro y nos enseña paso a paso en el estudio, la lectura, la comprensión de la palabra de Dios. Así que no nos acobardemos, ¿no? Quizás algunos dijeron, bueno, eso de las figuras y todas esas cosas es algo complicado, cierto, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes también, ¿no? Claro que sí, tenemos que hacerlo con dedicación y con la promesa del Señor de que Él nos va a ayudar. Entonces, vamos a la última parte que se refiere a la aplicación, pero provechosa. Hermanos, queremos que la palabra de Dios nos haga mucho provecho. Y verdad, la palabra de Dios hemos visto que es más que el oro, tiene un valor precioso, algunos lo desprecian. No, la palabra de Dios tiene mucho valor, por encima del mismo oro y la plata, ¿no? Y además es más deliciosa, más apetecible que la miel. Hermanos, tenemos que empezar a apreciar la palabra de Dios. Y cuando nos proponemos a estudiar la palabra del Señor, les confieso, cuando me pongo a estudiar, ya el tiempo pasa volando. No hay cansancio, no hay hambre, no hay sed. Uno quiere más y más conocer la palabra del Señor, ¿no? Entonces tenemos que hallarle el gusto, hermanos, el placer de poder leer la palabra de Dios, entenderla, cómo va hablándonos poco a poco. Y cómo eso puede hacerse carne en nuestras vidas, aplicándola a nuestra vida cotidiana, diaria. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad de la aplicación? ¿Por qué tenemos que hacer la aplicación? Poner atención en esta tercera parte de
el proceso del estudio bíblico. ¿Saben qué? La tarea del docente normalmente, ¿saben qué es? Enfatizar el contenido. Y hasta el momento, cuando nosotros trabajamos con la observación, el análisis de la Biblia, de la porción bíblica y la interpretación, ¿qué hemos adquirido hasta el momento? Contenido. Nada más. Hemos sacado de la mina, digamos así, el oro. Ya, lo tenemos ahí. Hemos obtenido verdades, promesas, consejos, mandamientos, prohibiciones, advertencias y tanta cosa. Ahí está. Hemos obtenido. Por medio de la observación, el análisis y la interpretación hemos llegado a entender, ya esto se entiende con la primera regla, se aplica la primera regla y entonces entendemos que fe significa, puede significar convicción, puede significar doctrina, puede también significar la fe, ¿qué cosa? Esa confianza que uno pone en Dios. Y es así que vamos poco a poco practicando, utilizando las reglas de la interpretación general, como también en la interpretación especial vamos aprendiendo a reconocer las figuras. Van a ver ustedes cuando a medida que vayan leyendo les va a saltar a la vista algunas figuras y van a decir, esto es sinécdoque, esto es metonimia, ¿no? Esto es ironía, y van a ir encontrándolas que antes tal vez pasaron desapercibidas, ¿ya? Pero con todo ello, ¿qué hemos adquirido? El contenido. Ahí está el contenido. ¿Qué hacemos con ese contenido? Ahí viene la aplicación. ¿Qué hacemos con lo que hemos aprendido? Con lo que hemos llegado a comprender de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo guardamos a nivel de mente? No, si lo dejamos ahí arriba, hermanos, y no baja al corazón, a la conciencia, a la vida diaria nuestra, no nos aprovecha mucho la palabra de Dios. Conocemos, pero si no hacemos, no lo practicamos. Bueno, entonces, la tarea del docente es enfatizar el contenido. La mentalidad bíblica, ¿qué es? Es aplicar el contenido. De otra manera, no te sirve lo que hayas aprendido. El contenido, por ejemplo, supongamos que en una porción, Efesios 4:32, creo que tuvieron una conferencia por acá en Colombia sobre perdona como Dios te ha perdonado, ¿o no? Del hermano Felipe Nun. Justamente, si estudiamos y entendemos exactamente qué significa el perdón y cómo se perdona, todas esas cosas, lo dominamos, lo entendemos perfectamente. ¿Cuál es el siguiente paso? Si alguien nos ha ofendido, tenemos que perdonar. Hemos aprendido la lección, pero esa lección se hace realidad cuando nosotros aplicamos en nuestra vida. Cuando estudiamos sobre el perdón, entonces el resultado, ¿qué debe ser? La acción, perdonar. Si usted entiende perfectamente el tema sobre el perdón y sale del salón y no perdona a la persona que le ha ofendido, usted no ha aprendido la lección. Igual, se necesita entonces conducir a comprender el principio bíblico. Claro, se necesita comprender el principio. Y este principio debe ser aplicado a la vida práctica, A ver, la observación y la interpretación nos traen el significado de la Escritura. ¿Qué dice aquí? ¿Qué contiene aquí? ¿Cómo entiendo aquí? Ya eso es el resultado de la observación y de la interpretación. O sea, el énfasis que es obtener el contenido. Entonces, esto alimenta el qué y el saber, ¿no? El qué contiene, qué dice la Biblia, y entonces el saber. Ahora ya sé que esta porción significa esto, está bien, ya sé, afecta mi conocimiento. Pero la aplicación, que es la tercera parte del proceso del estudio bíblico, ha de darme sabiduría. Una persona no es sabia porque conoce mucho, sino porque aplica lo que conoce. ¿De acuerdo? Si conoce poco y aplica todo lo poco que sabe, va a adquirir sabiduría.
Y si conoce mucho y aplica todo eso, va a ser más sabio aún. Entonces, la sabiduría, además la aplicación trae sabiduría, pero también transformación. La persona al cambiar de mente, de mentalidad, también ha de cambiar ¿de qué? De actitud y de conducta. Por tanto, ha de transformar su vida, su carácter, ¿no? Su conducta, ¿ya? Y esto lleva a la madurez. Por tanto, el producto, digamos así, aquí en la aplicación estudiamos, vemos, aprendemos el para qué de la Biblia. Aquí encuentro un contenido, pero ¿para qué? ¿Para qué me sirve todas esas lecciones que encuentro en las Escrituras? ¿Para qué? La aplicación me exige buscar el para qué de esa verdad, de ese principio, de esa enseñanza. Y además nos ayuda a decidir, a tomar decisiones correctas, según Dios, según la voluntad y la sabiduría de Dios, y por tanto esto afecta el ser y el hacer, ¿no? El ser y el hacer. ¿Voy a ser diferente? Por supuesto, Dios quiere mi transformación. Se dice que Miguel Ángel observó un mármol ahí tirado, un mármol abandonado, casi enmohecido, una piedra grande, ¿no? Enmohecida. Y entonces se quedó con la vista fija ahí en ese mármol. Y otro artista, otro escultor le dice, Miguel, le dice, ¿pero qué haces ahí? No, se quedó como encantado mirando un mármol bruto ahí. Él dijo, yo hallo aquí un ángel. Un ángel. Claro, es que él obtuvo una visión del ángel en sentido de que de esa roca, de ese mármol tosco, él podía transformar ¿en qué? En un ángel, esculpir un ángel. Hermanos, Dios nos ve a todos nosotros, no como mármol, ¿no? Nos ve como materia prima. ¿Para qué? Para convertirnos en santos. Alguien dirá, pero yo estoy lejísimos de eso. Exactamente, todos estamos lejos. Pero el Señor se ha propuesto transformar nuestra vida, en hacernos santos, de modo que entremos a su presencia y compartamos con los santos, de verdad. Entonces, la palabra de Dios es para eso. Y la aplicación justamente tiene que ver con esto, hermanos. La utilidad de la palabra se la ve ¿cuándo? Cuando se aplica a la vida personal, individual, práctica, diaria, rutinaria. Esto es. Y esto trae transformación. No solamente vamos a saber el qué contiene la Biblia, sino que vamos a entender el para qué de la Biblia. Esto nos ha de ayudar a tomar decisiones correctas y por tanto va a ser afectado nuestro ser y nuestro hacer. Vamos a actuar de diferente manera. ¿Estamos dispuestos para eso, hermanos? Sí, gracias a Dios. Este es el propósito de Dios, esto es lo que Dios desea. Y volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 y vamos a meditar un poquito más, de manera más personal, en esta porción de las Escrituras. Vamos a procurar aplicar esta porción de las Escrituras a nuestra vida personal. No pensemos en el que está al lado o detrás o adelante de nosotros. Pensemos en nosotros solamente, Dios y nosotros, ¿no? Dios y mi persona. ¿Qué dice la Escritura? 2 Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin, ahí está la finalidad, el producto final, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la primera meta, ¿cuál es? Que sea perfecto, o sea, adecuado, ¿no? Capaz de realizar lo exigido por Dios. La segunda meta es preparado, equipado. Cuando un campamentista va a asistir al campamento, ¿qué hace? Se prepara, se equipa, ¿no? Toma la mochila y entonces va colocando todo lo que va a necesitar.
Hermanos, la palabra de Dios contiene todo lo que necesitamos para ser obreros aprobados. Entonces tenemos que equiparnos, tenemos que tomar de la palabra todo lo que necesitamos para vivir y servir. Preparados, que seamos obreros preparados, provistos, aprovisionados de todo lo que necesitamos. Así que está, como ustedes verán, centrado en el ser y el hacer. Dios no se contenta, no está satisfecho con lo que sabemos. Dios va a estar contento con lo que somos y hacemos. Tiene que afectar nuestra manera de ser y las cosas que queremos, que debemos hacer. ¿Ven? O sea que la palabra de Dios, hermanos, como leemos en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que dice, que no esté a la vista, descubierta a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no podemos escapar, huir de la palabra de Dios. Tiene que afectar nuestra vida total. Toda nuestra vida. Y para esto ahí está la primera meta y la segunda también. Entonces, ¿Dios se preocupa del contenido? Claro. ¿Quiere que conozcamos la verdad? Toda la verdad. Por eso el apóstol Pablo a los ancianos les dijo, hermanos, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. No me he acobardado, no me he negado a enseñarles todo el consejo, toda la palabra de Dios, el contenido. ¿Necesitamos conocer el contenido? Por supuesto. No hay ni una sola línea que esté por demás en la palabra de Dios. Y que necesitamos conocerla. Debemos conocer toda la palabra de Dios. Debemos leer toda la palabra de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate. ¿En qué? En la lectura. Y también en la enseñanza. Fíjense, la teoría tienes que adquirir y luego tienes que transmitir. No es solo para mí. Es para darla también, la palabra de Dios. Entonces, Dios se preocupa del contenido, por supuesto, y cuida mucho su contenido. Dios es muy cuidadoso y hasta aquí, hermanos, la palabra de Dios se ha mantenido completa, íntegra. No le falta nada. ¿Qué hubiera sido que por tanta persecución, matanza y quemas de Biblias nos hubiera llegado solamente una de las epístolas? Qué triste habría sido que tengamos solamente tal vez uno de los profetas menores y nada más. Pero tenemos 66 libros. Todo lo que Dios quiso que nosotros conociéramos está aquí, el contenido. Pero no es solo eso. Dios está preocupado ¿de qué? De la ejecución de esa revelación. Quiere que esa palabra se encarne, se haga parte de nuestra vida. Que podamos respirar, si es posible, la misma palabra de Dios. Que podamos acostarnos con la palabra, soñar con la palabra, despertarnos con la palabra y vivir el resto del día con la palabra de Dios, hermanos. Sí, a Dios le interesa el contenido. Pero también la ejecución, o sea, el poner en práctica ese contenido de la palabra. Entonces, volvamos a 2 Timoteo 3:16, la metodología de la aplicación. ¿Cómo se va a aplicar? Dice el apóstol, volvamos a 2 Timoteo 3:16, dice, útil. La palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Dios desea cambios de carácter y conducta. Esto es lo que quiere, no solamente cambios de conocimiento. En muchas conferencias, al final de la conferencia, hermanos me dan la mano, me felicitan, dice, hermano, he aprendido mucho. ¿No? He aprendido mucho. ¿Qué está diciendo? He acumulado mucho conocimiento. ¿A nivel de qué? De mente. ¿Qué es lo que hace falta?
la práctica, la práctica. Aprendemos mucho, sí, en cada conferencia aprendemos mucho, pero no nos será útil ese conocimiento si no ponemos en práctica. Porque Dios desea cambios de carácter y conducta, no solamente de conocimiento. Ahora, fíjense, tenemos que enseñar, o sea, la palabra es para enseñarnos. Instrucción correcta de la verdad. Dice que es útil la palabra para enseñar la verdad de Dios. Sí, tenemos que conocer la verdad de Dios. Pablo, encontramos en la misma Biblia, sí, el apóstol Pablo en Romanos 15:4 dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Todas las cosas que se registraron en el Antiguo y el Nuevo Testamento se registraron, se escribieron para nuestra edificación, a fin de que por la consolación de las Escrituras, que podamos continuar en nuestra vida cristiana. Además, dice, útil para corregir, ¿no? Es decir, hacer derecho, de nuevo, arreglar, levantar caídos, volverlos al camino. Es como un tren que se ha descarrilado, se ha salido del carril. ¿Puede avanzar el tren? No, está detenido ahí, hasta que lo coloquen otra vez en su lugar para que corra, ¿no? Así, la palabra de Dios tiene esa utilidad de poder encarrilar, ¿no? Volver a su lugar otra vez a aquel que se ha desviado de la verdad. Otra cosa, ¿cómo se va aplicando? Luego dice, corregir falsas doctrinas o creencias que una persona sostiene. ¿Saben que todos nosotros traemos un equipaje del mundo, de un bagaje de conocimiento? Muchos de esos conocimientos son reñidos con la palabra de Dios, con la verdad. Y entonces Dios quiere corregir, no decir, eso no es así, es así, ¿no? Pero yo aprendí en el mundo aprendiste esto, pero eso no te lo ha enseñado Dios. Dios dice esto otro. Entonces se tiene que reemplazar esos conocimientos incorrectos con conocimiento de la verdad que es correcta. Luego, dice, además es útil, ¿ya? Para instruir en justicia. Esto es el entrenamiento positivo, ¿ya? Es positivo. Enfatiza la guía en el camino, pero también castigo, disciplina. Es como todo papá, toda mamá, ¿qué está haciendo con sus hijos? Los está criando, disciplinando. Algunas veces tiene que aplicar la disciplina preventiva, ¿o no? Cuidado, no hagas tal cosa porque te puede pasar esto. ¿Ya? Esa es la disciplina preventiva. Pero cuando el hijo o la hija no obedece, ¿qué se hace? ¿Qué se aplica? La disciplina correctiva, ¿o no? Entonces, si leemos en Hebreos, dice también, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿a qué hijo, dice el Padre, no le disciplina? Pues Dios también, como nuestro Padre Celestial y sabio Padre Celestial, que sabe perfectamente nuestras necesidades, nos disciplina correctamente, ¿no? Y hermanos, las pruebas, los problemas, las dificultades, a veces la escasez, la enfermedad, son parte de la escuela del Señor. Es para perfeccionar, ¿qué? Nuestro carácter y nuestra conducta. Conozco a personas que tal vez antes de que pasaran cierto suceso, con mucho orgullo, mucha soberbia y todo eso. Pero viene una enfermedad, como que les muele el Señor, ¿no? Y entonces la persona cambia. Vemos una actitud, un carácter más dulce, ¿no? Más humilde, diferente. ¿Qué ha pasado? Dios lo ha sometido ¿a qué? A su escuela. Y el hermano ha aprendido. Algunos se rebelan y resultan que se enojan con Dios, ¿no? Pero otros aprenden. Por eso Santiago dice, bienaventurado el que soporta la prueba. Porque entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Por supuesto, va a recibir galardón y el premio para mí es el aprendizaje mismo que uno llega a obtener. Luego, redarguir, dice también redarguir. ¿Qué significa redarguir? Pues condena, es la condena o castigo de un pecador. Es convencer de su error, es ayudar a volver al camino correcto.
redarguir. Un poquito analizando la palabra en castellano. Arguir, redarguir, ¿qué significa? ¿No? Rebatir a un argumento con otro argumento. El hombre tiene muchos argumentos humanos, mundanos. La Biblia tiene argumentos espirituales, divinos. Entonces, hay creyentes que necesitan que uno le presente argumentos bíblicos. Y cuando le dice, pero hermano, fíjate, tú piensas así, pero la palabra de Dios dice esto, y esto, y esto. La palabra de Dios, con la acción del Espíritu Santo, ha de traer convicción de pecado y va a decir, oye hermano, estuve equivocado, perdón. ¿No? Dice, que Dios me perdone. Estuve errado, estuve en mal camino, estuve errado. Y entonces es cambiado el pensamiento, la idea equivocada que tenía, y esto ha de afectar a su conducta. ¿Propósito qué es? ¿Cuál es el propósito de la palabra? Cambiar la vida, lo que es y lo que hace. Dios quiere vernos nuevas criaturas. Ya conocemos el texto de memoria. Como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero en nuestra experiencia es así. De la noche a la mañana ya estamos totalmente perfeccionados. Hermanos, es un proceso lento, penoso, ¿o no? Y vamos de a poquito cambiando. Pero cambiemos, aunque de poquito, pero cambiemos, hermanos, porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Lo que somos y después afecta lo que hacemos, Entonces Dios quiere, hermanos, que seamos más como Cristo. Carácter, como era el Señor Jesús. Y es bueno poder preguntarnos cuando estamos en cierta circunstancia, ¿cómo actuaría el Señor? Nos ayudaría mucho, nos daría muchas luces, ¿no? ¿Cómo respondería el Señor? ¿Cómo reaccionaría el Señor en esta circunstancia? Queremos ser más como Cristo, pero también queremos hacer más para Cristo, ¿o no? Por supuesto, queremos ser más útiles. Esto tiene que ver con nuestra conducta. Ahora, vamos al aspecto práctico. Pasos para hacer la aplicación. ¿Cómo hacer la aplicación? Entonces, es bueno preguntarse, ¿cómo hubieran aplicado a sus vidas quiénes? Los lectores. Porque estos escritos que tenemos, ¿no?, fueron escritos a personas como nosotros en un momento y en un lugar. O sea, ubicados en el tiempo y en el espacio. A nosotros nos llega, gracias a Dios, a través de los años, nos llega esa palabra que llegó originalmente a ciertas personas concretas. Entonces, ¿cómo lo hubieran aplicado ellos esa palabra que recibieron? Ya, Pablo dice, por ejemplo, lean esta carta ahí, a los Efesios o a los Colosenses, y después pásenla también a los de la Odisea y a las otras iglesias. ¿Cómo hubieran recibido, después de leer esas epístolas, cómo hubieran reaccionado? Entonces tenemos que pensar, imaginarnos, averiguar cómo reaccionaron para que nosotros sepamos cómo. Luego, ¿cómo ha sido aplicado a través de la historia? Hermanos, a través de la historia la palabra de Dios ha sido aplicada de diferentes maneras, ¿no? Tenemos que observar cómo habrá sido aplicado a través del tiempo. Pues nosotros también queremos aplicar en este tiempo en que vivimos. ¿Qué importancia tiene la porción bíblica en el progreso de la revelación de Dios? Ustedes saben que la palabra de Dios se fue dando poco a poco, gradualmente. Dios fue revelando las verdades de manera gradual. Es como en la escuela. ¿Cómo es que aprende un niño, un jovencito, a hacer las ecuaciones de primero y segundo grado en matemáticas? ¿Dónde empieza? En reconocer primero los números, 1, 2, 3, y luego sumar, restar, multiplicar, dividir. Y entonces, mucho después, viene ¿qué? Las ecuaciones. Y el cálculo infinitesimal y las matrices y todas esas cosas, ¿no es cierto?, en las matemáticas que ya no se elevan a otro espacio, ¿no? Claro que hay algunos que son gustosos de estudiar esta materia. Entonces también Dios ha ido
revelando gradualmente, como a medida de que el hombre podía ir recibiendo. Por ejemplo, el Señor Jesús les dijo,